Bueno, vamos a ir comenzando esta sesión plenaria de nuestro 15 Congreso de la Sociedad Española de Fenomenología, Normalidad, Normatividad, Mundo de la Vida. Y bueno, los que sois socios de SEFE, pues sabéis que el doctor Javier San Martín no necesita presentación. Es miembro de honor de la SEFE, fundador de la SEFE y vaya, no necesita presentación, pero aunque no necesite presentación, la voy a hacer igualmente. Muy breve, porque vamos a entrar en harina, que se dice, pronto, porque siempre es un placer escucharle y aprender muchas cosas. Es difícil ir a una conferencia del doctor San Martín y no salir habiendo aprendido algo de las muchas cosas que él conoce. Es fundador de la Sociedad Española de Fenomenología en 1988, de la revista Investigaciones Fenomenológicas, que es revista de la Sociedad Española de Fenomenología. La obra de Javier San Martín abarca todos los aspectos de la fenomenología, desde análisis del método fenomenológico, como es una buena prueba su obra que ha sido leída por todos los estudiantes que teníamos exámenes y teníamos que formarnos rápido en el método, su obra La estructura del método fenomenológico de 1986 en las publicaciones de la UNED. Esto no sé si se debe encontrar, pero es un libro de referencia en el que nos hemos formado muchísimos fenomenólogos. Ha traducido partes de la obra de Husserl, Problemas fundamentales de la fenomenología en 2022. Y es uno de los representantes del diálogo e intercambio entre fenomenología y filosofía contemporánea y especialmente otras ciencias sociales, con especial énfasis en el caso de la antropología, del que ha publicado volúmenes y muchas investigaciones. Y sin más, le doy paso a la conferencia que lleva como título Reducción, Creencia y Normatividad. Muchas gracias. Tienes la palabra. Ahí. Sí. Buenos días. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores que han decidido ofrecerme el honor de pronunciar esta conferencia inaugural en este importante congreso en Palma de Mallorca, donde tuvimos también hace poco un curso de verano, el tercero ya que celebrábamos aquí, pero en la UNED. La preparación de esta conferencia me ha sido fácil por la enorme bibliografía que ha surgido, que se ha generado en los últimos años, cuestión de la que hablaré algo. Voy a dividir mi conferencia, es breve, quiero ajustarme al tiempo, en 4 partes. La primera será una vista sobre tipos de normatividad, precisamente basándome en el libro que acabo de publicar sobre las creencias. Una segunda parte tratará sobre el tema de la bibliografía que se ha generado sobre la normatividad. La tercera será sobre la normatividad como elemento de la metodología y la cuarta ya será sobre la normatividad en la fenomenología, discrepando en cierta medida con la tesis de Heinemann de que en la fenomenología habría algún campo no normativo. Voy a empezar comentando 2 cosas autobiográficas, cosa que en un viejo pues es normal, porque tenemos más pasado que futuro. Aunque desde un punto de vista antropológico sociocultural, de lo que he sido profesor, estuve trabajando este tema en 1978. Y en gran medida también el 79-80, cuando me fui de Santiago a Madrid. Luego ampliaré este punto porque tiene su interés, más que importancia, interés. Segundo, acaba de salir mi libro Creencia y Realidad, que le da un ejemplar a Joan, porque pesa mucho y no puedo traer más ejemplares, del que haremos una presentación estos días. Y en él, sin referirme al inconcluso trabajo del 79-80, cito tantas veces la palabra normatividad que tal vez solo refiriéndolas aquí habría amañado la conferencia, pero no voy a hacer. Solo voy a citar algunas citas que pongo ahí
sobre la normatividad, por cierto, sin saber nada de que ni que iba a haber este congreso, ni que la normatividad de repente se había convertido en el tema estrella de la fenomenología, porque esto está hecho mucho antes. Ya en la página 46 advierto de que la creencia marca una normatividad, la creencia. Y en el libro no explico el sentido husserliano de esa frase concreta, y no lo aclaro en el libro. Y aclarar esto, por qué la normatividad, la creencia marca una normatividad, es el objetivo de mi conferencia. Por ejemplo, una creencia universal, por lo menos en nuestro mundo, hay otros mundos en los que no es así, pues es una creencia absolutamente normal, que es el nacimiento de cada uno. El nacimiento de cada uno es un relato que nos han hecho y que lo creemos a pie juntillas, todos. Yo creo que no hay alguna excepción que termina siendo muy traumática para la persona. Esa creencia implica las normas de cómo recordarlo y cómo festejarlo, desde esperar que los otros se acuerden y le feliciten a uno, hasta los consabidos festejos de todo tipo según clase, estatus, condición y edad. Pero nada de eso, de estos festejos, es la creencia. Pero todo eso indica que todo se hace mediante la creencia. Es decir, si no creyeras eso, no festejas, ni esperas que te feliciten. Esto es un ejemplo de cómo la creencia implica una normatividad. Ahí, en este libro, me remito a Boghossian, profesor, que por su parte se remite, el artículo de Boghossian es del 2003, sobre la normatividad. Y Boghossian se remite a Kripke, que trata sobre la normatividad en Wittgenstein. Y el libro de Kripke es de 1982, fecha también cercana a otro texto de McDowell, Wittgenstein on Following Rules, o sea, de 1984. Pero todo esto es filosofía analítica, no fenomenología. Como se ve, es un tema muy estudiado en la filosofía analítica, entendida esta en sentido de filosofía anglosajona, pero bueno, que está por todo el mundo, evidentemente, y en la última mitad del siglo XX, y toda ella en relación con la cualidad del contenido mental, que puede ser definido como disposición a la acción, como definen los analíticos la creencia. También me sale la normatividad en la larga discusión que entablo con el concepto de doxa en Platón, que no es opinión, sino creencia, porque las creencias llevan implícita una normatividad. Como ejemplo de preparación a la discusión con Platón, pongo un ejemplo de la Ilíada. La Ilíada, en el libro 10, se habla de que un espía promete actuar apodoxés. Apodoxés es según la doxa, es decir, según lo que implica ser un espía. No se trata de una opinión, no opinamos que el espía obra así. Pues es tan poca opinión que se juega la vida, porque si no actúa así lo matan, o los unos o los otros. O sea que no estamos de broma. Y la opinión, pues como puede cambiar, es un poco broma. Esto no es ninguna broma lo que debe hacer el espía, y eso es doxa. Lo que debe hacer el espía es doxa, en la Ilíada. Claro, hablando de la doxa en la Ilíada y sobre el espía, que es lo que implica las normas que debe cumplir el espía y que él promete cumplirlas, es decir, actuar apodoxés, eso nos indica que en realidad toda profesión es un concepto normativo. Las profesiones son normativas. Lo que pasa es que en las profesiones se ve perfectamente que hay dos significados. El conjunto de cosas que haces en la profesión y el conjunto de cosas que debes hacer. Y eso está determinado. O sea, las profesiones son conceptos normativos. Más adelante ya me refiero a que, en realidad, la estancia en el mundo, entre las cosas, la estancia sin más, y la que es la creencia básica,
ya impone una normatividad. Hacer las cosas de acuerdo a lo que exige la realidad. La realidad creída en la creencia. Por ejemplo, evitar atravesar los muros cuando decimos que los muros son impenetrables. Eso es un concepto normativo. Es decir, nos obliga a no intentar atravesar los muros, porque si lo intentamos nos llevarán al manicomio. En el libro primero de la República de Platón se dice, en la traducción de Marsilio Ficino, estamos hablando, y fijaos, Marsilio Ficino traduce a Platón a finales del siglo XV. En Sevilla tienen el ejemplar, una especie de segunda edición de principios del siglo XVI, que es la que he manejado. Y dice Ficino, no me contestes, o dice en latín, necoemici vir felis, preter opinionen respondeas. O sea, Marsilio Ficino traduce, en griego es o macarie me paradoxan apocrinu, me paradoxan, no contra la doxa. Y él traduce nec preter opinionen. Pues bien, en alemán, Schleiermacher ha traducido muy bien esta forma, pero no preterdoxan o opiniones, sino traduce was hierher nicht gehört, lo que no me respondas contra lo que aquí pertenece, contra lo que aquí es pertinente, es decir, contra lo que se espera. No es opinión, sino contra lo que se espera. Y en cambio, en castellano han traducido contra la opinión, en francés contra lo que piensas, es un poquito más parecido, y solo la alemana es la que da en el clavo. El resto de las traducciones todas son erróneas, porque no se trata de eso. Porque, y esto es la normatividad, porque aquí estamos hablando de lo que pertenece al caso el que cuenta en la República, y de lo que se trata es del contexto pragmático en el que hay que funcionar, que es como el caso del espía. Es decir, los contextos pragmáticos implican lo que a ellos pertenece y que es impertinente. Sería impertinente que aquí cualquiera se pusiera a bailar en la escalera, por ejemplo. Es decir, aquí hay unas normas que las cumplimos todos. El público calla y yo hablo. Es así. Precisamente en el retablo de Maese Pedro, Don Quijote se mete en camisa 11 varas y por fin termina destruyendo todo porque, claro, rompe lo pertinente. Eso es la doxa. Y eso es actuar y, por tanto, es normativo. O sea, hay normas que cumplir en las cosas más elementales de la vida. Es decir, la doxa implica esas regulaciones de la vida porque la doxa es las creencias originarias o sociales que abarcan los contextos de la vida en sus tres sentidos: vida biológica ordinaria, vida psicológica y vida biográfica. Después hablo en la página, bueno, esto lo voy a dejar, es que los grupos sociales también determinamos cómo se califican los individuos. Un caso concreto que en este trabajo me encontré con que había un profesor en la Complutense pues que no le invitaban a las cosas elementales sobre las que había escrito. ¿Qué había pasado? Pues que de repente los profesores de la Complutense decidieron que era un profesor antipático o que no merecía ser invitado a pesar de que había escrito sobre las cosas. No digo si con causa o con causa, yo creo que con causa. Pero la realidad es que se le consideró un profesor antipático diciendo en palabras un poco favorables, ¿no? Porque era un poquito más. Pero bueno, la cuestión es esa, que se dio la creencia de que ese profesor pues no debería participar en ciertas cosas sobre las cuales había escrito. Y fue así, ¿no? Es decir, un grupo social crea una creencia que después implica la norma de exclusión, por ejemplo, o de discriminación. Pasa lo mismo, ¿no? Y es en general, esto ocurre de modo tremendamente abundante. Hay una normatividad, por ejemplo, cuando yo muestro que yo recojo la tradición fundamentalmente analítica de que la creencia es absolutamente decisiva en el conocimiento, también en Husserl, pero los fenomenólogos no nos hemos dado cuenta y no lo hemos dicho. Pero en la tradición analítica la creencia es absolutamente decisiva en el conocimiento. Bueno, pues bien, eso marca una normatividad. Es
Si tú pones una epistemología que siendo la creencia decisiva y en una epistemología, una gnoseología, ni se menciona la creencia, pues claro, no cumple una normatividad que se ha demostrado científicamente. O si se descubre de momento, por ejemplo, un caso, una intertextualidad de Meditaciones del Quijote y después escribe un libro en el que ignoran esa intertextualidad, pues claro, el descubrimiento de la intertextualidad marca una normatividad para la investigación. Esto, por cierto, pues en España ocurre mucho, que uno ha descubierto cierta cosa y bueno, no se lee nada y se ignora, a pesar de que ya está establecida una normatividad. Entonces, el concepto de normatividad, como ven, es bastante, sumamente importante e interesante, ¿no? En general, la creencia es disposición a la acción, como dicen los analíticos, y se dice generalmente, norma de la acción, y por eso es concepto en gran medida funcional. Yo creo que la palabra disposición no es correcta, pero bueno, no me quiero meter en eso. Lo que sí hay es importante. Hay una nueva normatividad. El papel normativo, por ejemplo, de las investigaciones lógicas, marca una normatividad para Walter Eucken en la creación del ordoliberalismo alemán. El ordoliberalismo alemán se basa, en cuanto a ciencia, en las investigaciones lógicas. Las investigaciones lógicas marcan la normatividad para Walter Eucken en el ordoliberalismo. En cambio, la parte, diríamos, humanista de la economía ordoliberal, que fundamentalmente pues, coincide en gran medida con las tesis de León XIII, del control de los trusts, levitar en la economía las empresas monopolísticas, etcétera, pues todo esto proviene más del padre de Walter Eucken, que es Rudolf Eucken. Entonces, Rudolf Eucken marca la normatividad de su hijo en el ordoliberalismo. O sea, la normatividad se mete en la mayor parte de las cosas de la vida. Bien, junto a todas estas referencias a la normatividad que me he encontrado en mi propio libro, yo ya tenía otra normatividad, aparte, mucho más bonita para mí, que era la de Ortega y Gasset en el libro precisamente de la deshumanización del arte. Ahí Ortega cambia un texto de Leibniz que hace sobre la perspectiva, que cita Julián Marías, en el comentario que hace a Meditaciones del Quijote, a Meditaciones del Quijote, y que yo mismo asumí en mi libro La fenomenología como utopía de la razón y que después pasó a la portada del editor, que son las perspectivas sobre una ciudad, que todas son iguales, tal. Eso es de Leibniz. Y Ortega lo utiliza, pero Ortega la cambia y pone en una deshumanización del arte, en la deshumanización del arte utiliza el ejemplo de Leibniz, cambiándolo a la situación de un moribundo, en el que Ortega dice la escena sobre el moribundo tiene, comenta Ortega, 4 personajes fundamentales. Dice la esposa del moribundo, el médico, un periodista y un pintor. Y cada uno de ellos tiene una perspectiva distinta. Se olvida del propio moribundo, que es el protagonista principal o de los principales. Ortega no lo menciona. Y dice, cada perspectiva parece que tiene una realidad distinta, es decir, el hecho se rompe en diversas perspectivas, pero, dice, en todas ellas, en realidad, y como dice Leibniz, todos son perspectivas del mismo hecho. Y ahora dice, todas son válidas, pero hay que ordenarlas. Y dice Ortega, para llegar al menos a una noción nada absoluta, porque hay otras posibilidades, pero al menos práctica y normativa de realidad. Es decir, que en las diversas perspectivas hay una idea práctica y normativa de realidad. Esas son palabras de Ortega de 1924. Y Ortega, pues bueno, es el mismo ejemplo de Leibniz, pero cambiado a un
ejemplo distinto y además maravillosamente escrito, etc. Sí, dice, el mismo hecho parece romperse en multitud de perspectivas que apenas tienen nada que ver unas con otras, pero para Ortega hay una noción práctica y normativa de realidad. Además, Ortega, claro, digo, no considera el quinto presente en la estancia, que es el moribundo mismo, que tiene sí una experiencia aún más distanciada de las de todos los demás, porque lo vive desde dentro. Lo que pasa es que si es moribundo, pues no va a tener oportunidad ni de decirlo, ¿no? Para Ortega podríamos elegir entre estas realidades la que prácticamente nos pareciera la más normal y espontánea de esa realidad. Habla de normal, es decir, según la norma, y en segundo lugar de espontáneo. Pero espontáneo puede ser tanto lo uno como lo otro, aunque las actitudes del periodista y el pintor resultan menos espontáneas porque tienen que desprenderse de en su experiencia de capas enteras presentes en el acto, en el acontecimiento, o tratarlas de modo muy exterior. Por ejemplo, el pintor. Y luego, de todos modos, tenemos en este hecho o en cualquiera que nos vamos a encontrar una noción práctica y normativa de realidad, la que con más normalidad nos dice qué es esa realidad. Y una ciudad es la misma desde dentro, desde fuera, en la distancia, a 200 metros de altura desde el avión, que marca unas líneas que aparecen después en el plano, ¿no? Y este es el punto que más me interesa. La noción normativa de realidad que está en la línea con la íntima conexión con la forma en que se dan las realidades cósicas o no cósicas, en diversas perspectivas, e incluso en las diversas aproximaciones. Siempre tenemos una idea normativa de realidad. Por ejemplo, incluso un axioma matemático. Un axioma matemático, el ego puede conocer el teorema de Pitágoras sin más dificultad, pero apenas sabe de él nada. Es decir, tiene una perspectiva reducida frente a una perspectiva del experto que tiene el mismo teorema, pero que tiene muchísimas más posibilidades de conocimiento y desarrollo del mismo teorema, ¿no? Pero siendo el mismo. Aún podríamos ir más allá. En el caso del moribundo, cada personaje del hecho, este sería en alemán el hecho, en alemán se llama Sachverhalt en todos estos contextos, y el estado de cosas, pero fijaros que se suele traducir estado de cosas eliminando el matiz dinámico que tiene la palabra Verhalt. ¿Por qué Verhalt es comportamiento? Entonces, Sachverhalt es el estado cómo las cosas se comportan entre sí. O sea, tiene un aspecto dinámico, que al decir el estado de cosas desaparece, ¿no? Eso es muy interesante. El periodista no se puede o no debe meterse donde no le llaman. Por ejemplo, interrogar a la esposa. En el caso del moribundo, el periodista no puede interrogar a la esposa, ni importunar al médico, y mucho menos al moribundo. Es decir, otra vez las profesiones, los límites, la normatividad que tienen las profesiones se nos da en este ejemplo. También el médico tiene que mantenerse como profesional, es decir, puede hacer unas cosas y no otras. En general, yo diría que las creencias, en los dos sentidos básicos de la creencia, las originarias primarias como estancia en el mundo y sus cosas, y en el segundo sentido, las creencias de origen sociofamiliar, imponen una idea práctica y normativa de realidad. Por eso, ir contra la doxa, en Platón, el paradoxan, que analizo en el capítulo que dedico a Platón, es ir contra lo pertinente, lo que se espera en cada caso o lo que hay que hacer en cada caso, en ese contexto que está definido a priori lo que va a ser real en él, lo que puede ser real en él y lo que no pertenece a ese contexto. En el texto de la República que he citado, solo la traducción alemana es la correcta, es curioso. El paradoxa es ir contra lo pertinente. Hasta aquí el concepto de normatividad que se puede sacar de mi libro sobre las creencias. Experiencia y literatura sobre la normatividad. El tema da mucho más de sí. Primero quiero contar que a mí personalmente me ha sorprendido
esta desmesura y actualidad del tema en el campo de la fenomenología. Me extrañó incluso como tema del Congreso, porque yo no había seguido el tema especialmente tratado en la fenomenología en los últimos años. Y de repente, en 2013, aparece el libro de Stephen Crowell, Normativity and Phenomenology, in Husserl en Heidegger, y desencadena, en 1913, una especie de frenesí sobre la normatividad en la fenomenología. Yo permanecía ajeno al tema, aunque, como he mostrado, estaba muy sensibilizado por mis no por el libro de Crowell, sino mucho antes. Y además iba trabajando lentamente diversos temas sobre las creencias en las que estaba implicada una normatividad. Incluso me tropecé con el artículo que he citado de Boghossian, que me llevaba a años muy anteriores. Pero ahora me van a permitir volver al trabajo que he citado en 1978. En 1975, Francesca Cancian, ahora profesora emérita de la Universidad de California en Irvine, entonces, en 1975, era asistente en la Universidad de Stanford. Es de origen italiano, en Italia hay muchas Francesca Cancian. Y se hizo el doctorado en el 63. Es una antropóloga cultural vinculada de algún modo a la etnometodología, y por eso llegué yo a ella, de una manera que ahora mismo no podría justificar la genealogía. Pero publicó el 75 un libro muy bonito que se titula exactamente What are Norms? ¿Qué son las normas? En Santiago de Compostela, donde yo era entonces profesor de antropología, trabajamos ese libro a fondo con Marcial Gondar, mi compañero, y como era un estudio qué son y cómo funcionan las normas en una comunidad, la comunidad era los cinacantecos, que es un grupo tzotzil de Chiapas. El libro trata de cuáles son las normas que dirigen esa comunidad y qué eficacia tienen las normas. Y entonces propone un método para analizarlas. Y lo que trataba ella era de demostrar que Parsons no tenía evidencias empíricas de su libro sobre la acción social. Entonces nos pareció muy interesante pues, aplicarlo en Galicia. Y así lo hicimos. Empezamos a aplicar la metodología de Cancian en Galicia. Claro, la metodología hace falta computación, porque es encuestas buscando las normas que dicen los paisanos que son, que es ser un buen padre, que es ser una buena madre, que es ser un buen trabajador, un montón de normas que te van diciendo y luego verificar cuáles son las realidades que te dicen que se comportan. Y entonces cruzar ambos elementos para ver la eficacia. Claro, ese cruce tiene que ser por una computadora y entonces no había tales... Bueno, estaba el sistema Bertram, que había que perforar las tarjetas y te decía, bueno, el resultado es el mes que viene. Bueno, yo, mientras tanto, ya me vine a Madrid y dejé. En Madrid continué, incluso redacté un trabajillo sobre el tema, pero ya después lo dejé. Y 10 años después, en 1989, tuve la oportunidad de leer y trabajar la ética de Husserl 15 años antes de que fuera publicada en Husserliana 37. En esas lecciones, en la lección leída a la altura de lo que ahora es el parágrafo 30, donde está hablando de las ciencias sobre las cosas, entendiendo cosa por todo aquello que es, de lo que se puede decir que es. Ciencias de las cosas y de las ciencias normativas, porque la ética es una ciencia normativa. Entonces, como a esa altura de las lecciones, que estaba ya, yo creo que estaba en enero, no estaba claro las diferencias entre las ciencias de cosas y las ciencias normativas, entonces emprende Husserl una serie de lecciones, que creo que fueron 13 o 14, que es el famoso excurso. Hay que decir que el excurso, en el tomo 37 de Husserliana, está publicado después de las lecciones. Error garrafal, porque Husserl lo leyó en las lecciones para entender el resto, precisamente para entender la ética normativa de la que iba a hablar.
Entonces, claro, si lo publicas después, ya has cometido un error garrafal, porque no se puede entender bien la ética sin leer el excurso. El excurso es absolutamente fundamental para la ética. ¿Por qué cometió ese error? Porque Husserl, como el excurso era un texto muy preciso, que además es como el resumen de las lecciones de Husserl sobre naturaleza y espíritu, lo puso en un capítulo aparte, en un grupo de manuscritos aparte, y por eso los editores lo editaron aparte, sin darse cuenta que, o sin querer darse cuenta o aceptar que Husserl lo había leído inmediatamente después. Bueno, entonces, el año ya 92 publiqué un largo artículo en Isegoria sobre la ética y el excurso. Fue en la dirección de Isegoria, donde no aceptaban que Husserl tuviera algo que ver con la ética, pues hubo una discusión muy fuerte en la que hubo alguno que dijo que eso de la ética de Husserl era un camelo, porque Husserl era un idealista empedernido, espectador desinteresado, que no había que publicar aquello porque no servía para nada. Y se impuso la opinión de Muguerza y por eso salió el artículo. Ese artículo es uno de los primeros, si no es el primero, que se publicó sobre las lecciones de ética de Husserl. Ya Alois Roth se había referido a las lecciones de Husserl, pero justo Alois Roth no cita el excurso porque el excurso no estaba en la lección, estaba en otro grupo aparte. Por todas estas razones, me cogí un poco de improviso la invitación a hablar de la normatividad y lo agradezco muchísimo porque para mí pues, fue una sensación de satisfacción que respondía además un poco a, sin que lo supieran, porque yo creo que ninguno conocía esta historia, de mi relación con la normatividad ni de mi trabajo del 79 sobre la normatividad y bueno, pues me puse muy contento. Lo más curioso de esa historia sobre la normatividad es que, habiendo aparecido en la fenomenología referencias a estos temas normativos ya en el capítulo 2 de los prolegómenos, es decir, en 1900, y por supuesto ya muy posteriormente los textos sobre naturaleza y espíritu, de que el propio excurso es un resumen, pues en la fenomenología la normatividad había pasado como si no existiera. Y resulta que el tema en el capítulo 2 de los prolegómenos ya estaba desarrollado en gran medida muchas cosas de estas. En realidad con la normatividad ha pasado un poco como con la creencia. En Husserl es un tema básico la creencia desde 1894, donde Husserl da un giro esencial de la epistemología a lo que llama en las ideas el segundo camino, que es el camino, en lugar de empezar por el lenguaje, que son las frases de la ciencia siempre son ya el lenguaje. Pues en lugar de empezar por ahí, en 1984 Husserl da un giro, habla de una Umwendung, en una carta, una Umwendung, un giro, a empezar de lo que está antes de la ciencia, lo que está antes. Y lo que está antes son las creencias. Y Husserl dice ahí mismo que en las investigaciones lógicas apenas aparece ese giro, solo en la investigación quinta y sexta, pero no en las otras que están escritas desde el concepto de epistemología, porque Husserl había sido docente de epistemología y fue contratado en Gotinga como epistemólogo. Pero él ya en 1894 había dado esa Umwendung. Claro, hay que decir que en la fenomenología, a pesar de esto, y a pesar de que el parágrafo 103 a 117 de ideas son absolutamente fundamentales en toda la fenomenología, apenas hay bibliografía sobre las creencias. Eso es lo más chocante que me encontré, que las creencias son un tema prácticamente tabú, y aún es más tabú usar la palabra doxa o dóxico. Es tan tabú que Gurwitch, que escribió todo el campo de la conciencia, tiene toda la tercera parte dedicada a la creencia como noesis y no cita ni una sola vez la palabra dóxico. ¿Por qué? Porque no saben qué pinta ahí lo dóxico, porque no tienen ni idea de la problemática de lo dóxico. Y entonces sobre las creencias apenas hay nada.
poquísimo, 3 o 4 libros. Y entonces, con la normatividad ha pasado prácticamente lo mismo. Bueno, la normatividad como elemento de la metodología, porque he dicho reducción, creencia y normatividad. ¿Cómo voy de tiempo? Si quieres dejar 5 minutos luego. Sí. Bueno, entonces voy a dejar la tercera parte porque me interesa la cuarta, la normatividad como contenido, porque esta es la más importante. Vamos al contenido, procurando justificar alguna de las afirmaciones que he hecho, que las creencias implican la normatividad. Empecemos recordando la cantidad de normas y aspectos normativos que hay y que ya he mostrado. De ahí se desprende también la dificultad que debe llevar a unificar esa diversidad. Unificar todas esas diferentes normatividades parece una tarea imposible. En 1996, Christian Kosgaard, profesora entonces de Harvard, escribió un libro sobre los orígenes de la normatividad moral. Pero en una conversación con el profesor italiano Staiti, que según él dice trabajó con ella, habla Kosgaard de la normatividad universal del lenguaje, no solo sintáctica, sino sobre todo semántica, porque las palabras implican que todos los componentes de una lengua tienen que entender los signos lingüísticos referidos al mismo referente. Por ejemplo, la palabra mesa indica para todos los componentes competentes en español un mueble de una forma determinada dentro de un margen de amplitud que está también determinado. También puede ser una meseta, pero en castellano decimos meseta, no decimos mesa. Otros dicen mesa. El lenguaje conlleva esta normatividad, aparte de la normatividad sintáctica, y aprender un lenguaje es aprender esa normatividad, no solo así, sino también la normatividad semántica, que además es universal. Es decir, toda persona competente en ese idioma debe asumirla. Otra normatividad muy clara se refiere a la noción de verdad. Cuando la aplicamos a las grandes cosmovisiones, por ejemplo, cuando se dice Dios es la verdad, ¿qué se quiere decir con esa palabra? Que la palabra de Dios es norma para los creyentes. O cuando se dice que la modernidad implanta a los ilustrados que la ciencia es la verdad, quiere decir que los ilustrados toman las decisiones de la ciencia como la verdad para el comportamiento. Que, por cierto, pues ni los más posmodernos restringen eso, pero lo restringen muy poquito. En algunas cosas, por ejemplo, ningún posmoderno dice que la Tierra es plana. O sea, que aceptan que la ciencia marca la verdad, porque los posmodernos no son negacionistas. Sarah Heinemann escribió un artículo en 2021 en esta explosión de la normatividad en fenomenología sobre la variedad de las normatividades. En resumen, el campo de la normatividad es multifacético y profundamente estratificado, dice ella. En todo caso, quiere establecer la diferencia entre la normatividad de criterios de evaluación y la normatividad de las normas, de las reglas de acción o conducta. Ahora bien, en este segundo caso siempre hay un criterio de evaluación de seguir la norma mejor o peor y, por tanto, de que la acción es buena, mala, etc. Y ahora, para terminar esta conferencia, yendo más allá de Sarah Heinemann, que titula su texto con palabras que son claramente normativas como normas, valores y metas. Evidentemente, en las normas, valores y metas hay normatividad. Yo quiero mostrar que la normatividad está antes de las normas específicas, de los valores y las metas. Más aún, que es la base de la normatividad de estas tres palabras. El campo del espíritu es por sí mismo normativo. Este es un poco el punto de partida. Porque, según la frase que hemos visto de Ortega, plenamente consonante con la fenomenología, es la percepción misma la normativa. La percepción. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La percepción es la normativa. La fenomenología describe el campo del espíritu que es por sí mismo normativo. Y en el primer nivel de ese campo es el perceptivo.
en mi libro sobre las creencias he puesto como primer lema un texto de filosofía primera, las lecciones que incluyen la revisión del cambio cartesiano anterior, dice Husserl, pero por encima de todo pertenece a la vida de modo necesario y en cada tramo la posicionalidad. Para el yo siempre está ahí de modo continuo el ser, vigente como ser. Fin de la cita. Es decir, a la vida le pertenece la posición de realidad de modo necesario. Para ese yo siempre está ahí de modo continuo el ser vigente como ser. Vamos a ver ahora cómo funciona esto. Y esto está en la lección 50, es decir, casi al final de las lecciones de invierno del 23-24. A la vida trascendental pertenece esa posicionalidad del ser vigente como validez de ser. Y Husserl extiende esa vigencia a todo tramo de la vida, es decir, a la valoración y a la acción. A la vida trascendental pertenece la posicionalidad. Vamos a ver qué significa esto. Estamos entregados a la realidad del mundo como instancia estable, que es la norma para todo el resto. La norma universal sobre la que todo se asienta. Y ese ser, ante todo, es una dación directa, intuitiva. Después vendrá el predicado de validez, y la validez es norma. Este es el punto que quería señalar, que la vida trascendental ante todo supone, o pone, porque si supone, pone, una validez universal en su base. Eso indica, más allá de lo que dice Heinemann, que habla de normas, valores y metas como elementos normativos, que dentro del campo de la fenomenología tenemos algo normativo, que no hay nada normativo fuera de en el campo de la fenomenología. Lo que sugiere el texto de Husserl es que la creencia implica esa posicionalidad. Una Setzung. Posicionalidad es Setzung. Es el nombre de la acción. Poner es Setzen. Setzen, el acto. Y el correlato de Setzung es Satz. Esta es la palabra clave, una palabra muy compleja en alemán. La palabra Satz. Satz es el resultado de una Setzung. Por ejemplo, reunir varias cosas semejantes, unos sellos de correos, que son iguales o parecidos, con distinto valor, eso es un Satz. ¿Cómo se dice en castellano un Satz de correos, de sellos? Pues se dice una serie. O sea, una serie de correos, de sellos, es en alemán un Satz, porque tienen un Setzung detrás. Otro ejemplo, todos tenemos en nuestras casas un conjunto de café, que son 10, 12 tazas iguales. Pues eso en alemán se llama también un Satz de café. Es decir, el resultado de la Setzung, que es el Satz, al castellano hay que traducirlo según el tipo de conjunto. Y la misma Setzung ocurre en el lenguaje una frase es una Setzung, y el resultado de esa Setzung es un Satz que se traduce como proposición. Bueno, pues aquí está la cuestión. Que la percepción también tiene un Satz. La percepción es una Setzung y tiene un Satz. ¿Cómo traducimos este Satz de la percepción? Si lo traduzco como proposición, cometo un error flagrante, porque la proposición es un lenguaje y en la percepción no hay lenguaje. La percepción es lo que está antes del lenguaje. Pues bien, Husserl habla de que la percepción tiene un Satz, que es un sentido, además es el sentido, y es exactamente lo que la percepción pone, el sentido, esa posicionalidad pone el sentido, y este sentido, Husserl ha distinguido conceptos de verdad, o conceptos cósicos y conceptos racionales, Sachbegriffe y Vernunftbegriffe, y ahora los Sachbegriffe es lo que es, y los Vernunftbegriffe, los conceptos racionales, son una actitud crítica sobre lo que es. Pues ahora Husserl dice, ese Satz es verdad. Le aplico
o la actitud de verdad o el predicado de verdad, si es lenguaje. Si no es lenguaje, si es anterior, la verdad. Pero es una actitud crítica y el Satz es verdad. Eso es ya un concepto racional y normativo, porque la verdad es normativa. Y ahora Husserl dice, si el Satz es el resultado de la Setzung, el Satz tiene dos elementos conjugados, el acto, la Setzung y el objeto. La Setzung, si el Satz es verdad y es concepto normativo, el Setzung es correcto. El acto de poner el Satz es correcto. ¿Y qué es el objeto? Y aquí hay otro error en la traducción, porque Husserl dice, si el objeto o el acto es correcto, el Satz es verdad, ahora pone un punto y dice, braucht man dann, se necesita entonces una nueva palabra para el objeto. Y en castellano han traducido, se emplea una nueva palabra, claro, no es emplea, se necesita entonces. ¿Y qué palabra es para el objeto? La palabra existente. Entonces, la existencia es el otro concepto o actitud, porque estamos en la percepción, porque Husserl está hablando del juicio, pero dice, todo esto se aplica antes del Beurteilung, antes del juicio. Entonces, en la percepción tenemos ya los tres conceptos normativos básicos, que es el acto correcto, el Satz, verdad, y la existencia, que es un concepto normativo. Es normativo porque nos tenemos que ajustar a esa existencia. Entonces, claro, la existencia no es un concepto óntico ni ontológico, sino normativo. Y eso es que el campo de la fenomenología, desde la intencionalidad más básica, que es la perceptiva, es normativa. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos 5 minutos para... Sí, perfecto. Gracias por esta magnífica exposición densa y que seguro que abre, porque tenemos 5 minutos para preguntas, observaciones, comentarios que se quieran hacer. Sé que arriba hay un micrófono de estos portátiles. Ágata, ¿puedes, ¿la tienes o allí arriba creo que está? Dentro de la... Aquí, sí. Hay un micrófono y creo que el doctor Mulligan, que está allí ya tiene ganas de hacer una pregunta. Están cargados, creo, ¿sí? No se oye, ¿no? ¿No se oye? Ahora sí, ¿no? ¿Ahora está bien? Sí, acercaoslo bien. Es verdad, como usted ha dicho, que en la filosofía analítica ha habido una frenesí normativa, lo que se llama el normativismo, y también en la literatura secundaria sobre la fenomenología, pero no estoy convencido que Husserl habría sido de acuerdo con esta frenesí. Por una razón muy sencilla. Husserl dice muchísimas veces que las normas deónticas, si tienen una fundación, están fundadas en valores o proposiciones axiológicas. Y las proposiciones axiológicas, si tienen una fundación, están fundadas en verdades teóricas. Entonces, el normativismo es falso y no es verdad que las normas están en todo sitio. Bueno, eso en ideas, en investigaciones lógicas, efectivamente, toda norma se basa en una teoría, pero Husserl, en todo el desarrollo de la diferencia entre naturaleza y espíritu, que fue una de sus lecciones que más
empieza en los años, en la primera década, o creo que en la segunda década, y luego va dando la lección sobre naturaleza y espíritu, está metido ya en Ideas 2 y al final, y luego está el excurso que es resumen. En el excurso es absolutamente claro, es decir, por eso creo yo que la publicación del excurso fuera de la lección de ética es un error. En el excurso está absolutamente claro que los conceptos racionales son los conceptos, y le llama además críticos, conceptos críticos, que son verdad, correcto y existente, son conceptos normativos. Y eso pertenece a la percepción. Claro, si te dice eso, pues no puedes decir no, es que no. Es decir, la percepción en su seno y la posicionalidad es normativa. Y eso es la base de la fenomenología. Porque además es la base del espíritu. Y además no es la base del espíritu, es todo aquello que está detrás de la naturaleza. He suprimido el tercer capítulo en el que hago alguna incursión, porque precisamente lo que ocurre es que la vida introduce una negentropía frente a la entropía, y la negentropía es normativa. La vida introduce normatividad en el mundo. Es decir, la vida reordena la naturaleza de manera que todo se ve desde el centro de la vida, desde cada vida, reordena todo su entorno. Y eso es negentropía, lo contrario de la entropía, y eso introduce la vida. Por eso Husserl se da cuenta que en el centro de la subjetividad trascendental, en el principio mismo, estamos en normatividad. Son palabras de Husserl, y además yo creo en ellas. Entonces, según usted, había un momento cuando Husserl estaba convencido que todas las tesis centrales de las investigaciones lógicas, de las lecciones sobre la ética y de Ideen 1 eran falsas. No, en absoluto. En Ideen 1 no se puede elegir. En Ideen 1 no se puede decir eso. Hay dos tesis incompatibles. O hay algo más fundamental que la normatividad y los valores, o no. Según las investigaciones lógicas, hay algo más fundamental que las normas y los valores. En Ideas 1 no. En Ideas 1 la percepción es la Urwahrheit, la verdad originaria. Eso es la percepción. Y la percepción como verdad originaria es radicalmente normativa. En Ideas 1. Y además es Urvernunft y Urwahrheit y Urevidenz. Todo eso. Y es normativo. En Ideas 1. Solo quiero comentar una cosa, que es fantástico empezar con estas ya discrepancias, este congreso en la conferencia inaugural, pero vamos un poco justos de tiempo. Entonces, yo lo que invito es a continuar esto en el coffee break al que estáis todos invitados. Hay un coffee break a las 11:30, que ya está preparado, me han dicho. Es un coffee break breve, por eso, O sea, la discusión ahora que continúa en el coffee break, tomando refuerzos también de la carne, no solo del espíritu, es aquí arriba en el hall del Jovellanos, y un cuarto de hora aproximadamente estamos aquí con el homenaje a nuestro amado doctor Francesc Pereña. Muchas gracias y bueno, fantástico.